En el siguiente video explicaremos las escalas de temperatura, el calor específico y el equilibrio térmico. Exprese las siguientes temperaturas en grados centígrados. Entonces, A igual a 52 Fahrenheit, B igual a 60 Kelvin, C igual a 152 Fahrenheit y D 323 Kelvin. Entonces, la A hay que pasar Fahrenheit a centígrado y la fórmula es que la temperatura centígrada es igual a 5 novenos de la temperatura Fahrenheit menos 32. Donde está la TF, cambiamos por 52. Restamos 52 de 32 que nos da 20. 20 por 5 da 100, 100 novenos. Y 100 dividido 9, 11,1 grados centígrados. Ahí están pasados 52 Fahrenheit a centígrados. O sea que 52 Fahrenheit son 11,1 centígrados. Ahora para pasar Kelvin a centígrados es más fácil. Es solamente que la temperatura centígrada es igual a la Kelvin menos 273, como son 60 Kelvin, pues es 60 menos 273 igual a menos 213 Kelvin. La C pues es igual que la A, usamos la misma fórmula y restamos 152 Fahrenheit menos 32, lo que nos va a dar 120, 120 por 5 da 600, 600 novenos y 600 dividido 9 da 66,6 grados centígrados. Y la última quedan 323 Kelvin con lo mismo que la B. Le restamos 323 Kelvin a menos 273 y me quedarían 50 grados Kelvin. Bueno, este ejemplo dice: una herradura de hierro de 2 kilogramos, inicialmente a 500 grados centígrados, se deja caer en un recipiente de aluminio que contiene 5 kilogramos de agua a 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Desprecia la capacidad calorífica del recipiente. El calor específico del hierro es 0,11 calorías por grado centígrados. Entonces, sacamos primero los datos. Tenemos que la masa 2 es la masa de la herradura que es de hierro, 2 kilogramos. Para pasarla a gramos, hacemos la siguiente regla de 3 o la siguiente equivalencia. 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Para qué? Para que kilogramo con kilogramo se cancele. Entonces, para pasar kilogramos a gramos, uno lo que hace es multiplicar ese 2 por 1000, o sea que son 2000 gramos. O simplemente uno dice que 2 kilogramos por 1000 son 2000 gramos. Está una temperatura T2, que son 500 grados centígrados, y su capacidad calorífica, por ser de hierro, es 0,11 calorías gramo sobre grado centígrado. La otra cantidad es el agua, que son 5 kilogramos de agua. Hacemos la misma conversión, cancelamos kilogramo con kilogramo, multiplicamos 5 por 1000, o sea que tenemos 5000 gramos de agua, que son una temperatura de 15 grados centígrados. Y la capacidad calorífica del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y lo que nos piden hallar es cuál es la temperatura de equilibrio, o sea, la TE. O sea que esto es un problema de equilibrio térmico, donde un cuerpo gana calor mientras que el otro cuerpo cede calor, por eso le pone el signo menos de que pierde calor. Hasta ahí llegó. Bueno, entonces como el cuerpo que gana va a ser el agua, va a ser masa 1, calor específico 1, delta de T1. Y el cuerpo que va a perder calor es la herradura de hierro porque está más caliente, va a ser masa 2, calor específico 2, delta de T2. Ese delta de T pues se escribe como temperatura de equilibrio final menos temperatura 1, y lo mismo la otra delta de T2, que es temperatura de equilibrio menos delta de T2. Ahora sí reemplazamos lo que tenemos. La masa 1, 5000 gramos. Calor específico 1, que es el del agua, 1 caloría por gramo sobre grado centígrado. Caloría sobre gramo por grado centígrado. La T, que es lo que quiero hallar, y menos 15, que es la temperatura del agua. Menos 2000 gramos, que son los del agua, por el calor específico, del hierro, por el calor específico del hierro,
por la temperatura de equilibrio menos los 500 grados centígrados a lo que está el hierro. Multiplicamos cada cosa por lo que está dentro del paréntesis, entonces 5000 por 1, 5000 por T, pues me da 5000 T con estas unidades de medida. Y acá 5000 por 15 serían 75.000, cancelo gramos con gramos, centígrado con centígrado y me queda en calorías. A este lado lo mismo, menos 2000 por 0,11 me da 220 calorías sobre grado centígrado por T, y menos por más, menos, y la otra me queda lo mismo 220, que al multiplicarse con 500 me da 110.000 calorías, y menos por menos me va a quedar más. Paso a un lado las calorías las dejo a un lado y las temperaturas de equilibrio las dejo al otro. Entonces, como eso está restando, los 220 los paso a sumar, y como los menos 75.000 están restando a este lado, los paso a este lado a sumar. Ahí sumo, esa suma me da 5.220 y esta me da 185.000. Paso a dividir los 5.220 y la división me da 35 grados centígrados. Yo le hago duro sin la banda, o sea, pues trato de hablar más duro que la banda. Dice, se tiene un trozo de metal de masa de 200 gramos a 150 grados centígrados. Determina el calor específico del metal sabiendo que ha sido sumergido en 150 gramos de agua a 20 grados centígrados y alcanza una temperatura de equilibrio a los 28 grados centígrados. ¿Cuáles son los datos? Tenemos una masa 2 que va a ser la del metal, 200 gramos, con una temperatura T2 que van a ser 150 grados centígrados. Y nos piden el calor específico de ese metal. Entonces, ese es el interrogante. Tenemos una masa de agua de 150 gramos, que está a una temperatura T1 de 20 grados centígrados. Y su calor específico es 1 gramo, una caloría sobre gramo por grado centígrado. La temperatura de equilibrio nos dicen que es de 28 grados centígrados. Es un problema igual que el anterior, un cuerpo gana calor, otro cede calor. La misma fórmula. Aquí reemplazamos, no, este no es de los watts, el siguiente es de los watts. Dice entonces que el cuerpo que gana calor va a ser el agua porque está a 20, y el cuerpo que pierde calor va a ser el metal porque está a 150. Tenemos la masa 1 del agua, 150 gramos, su capacidad calorífica o su calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Temperatura de equilibrio 28, temperatura del agua inicial 15, menos 200 gramos del metal que no sabemos de qué está hecho, por eso el calor específico queda expresado, con temperatura de equilibrio 28, que fue la que llegó al equilibrio, y menos 150 que estaba de temperatura de ese metal. Ahora, 150 se multiplica por 1, nos quedan 150 calorías sobre grado centígrado, y restamos las temperaturas, nos quedan 13 grados centígrados. A este lado, pues no multiplicamos porque no tenemos el calor específico, dejamos expresar la multiplicación y restamos 28 menos 150 que me da menos 122. Ahora multiplicando los 150 por 13 me quedan 1950 calorías, y a este lado restando, multiplicando 200 o menos 200 por menos 122 me da 24.400 gramos por grado centígrado, gramos de acá, grado centígrado de acá, por el calor específico. Ahora paso a dividir los 24.400 que están multiplicando con el calor específico para despejarlo, y quedan dividiendo con los 1950. Ya lo puedo escribir a este lado, el calor específico, y dividiendo me da 0,079 calorías sobre gramo por grado centígrado. Una taza de aluminio de 300 gramos de masa contiene 500 gramos de agua en equilibrio térmico a 60 grados centígrados. La combinación de taza y agua se enfría uniformemente de modo que la temperatura desciende en 2 grados centígrados por minuto. ¿A qué ritmo se remueve la energía por calor? Expresa en watts, y recuerde que potencia es trabajo sobre tiempo, es decir que potencia es energía sobre tiempo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que es aluminio, cuyo calor específico es 0,21. Tenemos una masa de aluminio de 300 gramos,
a una temperatura de 60 grados. Y tenemos una masa de agua de 500 gramos, que también está a 60 grados centígrados, cuyo calor específico es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y nos dicen además que la temperatura de esta mezcla desciende en 2 grados centígrados, sería un delta de T, porque ya nos dicen cuánto desciende por minuto. Ese minuto, como me pide que expresemos en watts, aquí le hemos pasado a segundo. Un minuto equivale a 60 segundos. Este pedazo de acá, el T2 y el T1, viene siendo como una pequeña cascarita o algo para enredar, porque lo que realmente queremos buscar es qué calor está perdiendo la mezcla para saber a qué ritmo está perdiendo energía. Entonces no nos interesa la temperatura de equilibrio ni la temperatura final, sino que simplemente cuánto calor se dé cada minuto que pierde 2 grados centígrados de temperatura. Entonces queremos hallar calor, y calor sería masa por calor específico por delta de T. La masa del aluminio son 300 gramos por su calor específico, que es 0,21, por 2 grados centígrados, que es lo que pierde cada minuto. Porque nos daría que multiplicar 300 por 0,21 y por 2, el aluminio está perdiendo cada minuto 126 calorías. Ahora lo hacemos con el agua, lo mismo, masa 1, calor específico 1, delta de T1. La masa del agua 500 gramos, su calor específico de 1, y también pierde 2 grados centígrados cada minuto. Multiplicando, tendremos que el agua pierde 1000 calorías por minuto, es decir que la mezcla de aluminio y agua pierde 1000 más 126, pierde 1126 calorías cada minuto. Como la idea es expresarlo en watts, y los watts son joules sobre segundo, debemos pasar estas calorías, debemos pasarla a joules. Entonces una caloría equivale a 4186 joules, cancelamos calorías con calorías, es decir que para pasar calorías a joules debo multiplicar 1126 por 4186, lo que me equivale a 4.713.436 joules. Ahora sí puedo calcular qué potencia o qué ritmo de energía pierde la mezcla de agua con aluminio, que serían watts, que se mide en watts y que sería trabajo sobre tiempo o energía sobre tiempo. La energía, la que acabamos de hallar, 4 millones algo, y el tiempo 60 segundos. Al dividir 4 millones en 60 me darían 78.557 watts. Es decir que pierde energía a un ritmo de 78.557,26 watts. ¿Qué cantidad de calor se libera cuando 500 gramos de agua contenida en un vaso de aluminio de 200 gramos se enfría desde los 120 grados centígrados hasta 20 grados centígrados? La diferencia con la anterior es que ya le decían que cambiaba en delta de T grado, en 2 grados por minuto. Le dicen cuál es la inicial y cuánto es la final. Entonces tenemos que la masa, la pregunta es calor. ¿Qué calor se libera? Aquí está el primero, ¿qué cantidad de calor se libera? Cuando 500 gramos de agua, que sería la masa 1, a una temperatura 1 de 120 grados centígrados, como es agua, pues 1 caloría sobre gramo por grado centígrado, y que está contenida en aluminio, un vaso de aluminio que tiene 200 gramos, que está también a 120 grados, igual que el agua, y ambos cuerpos van a bajar su temperatura hasta 20 grados centígrados. Entonces, aquí solamente sería un caso en que se cede calor porque se está enfriando, bajando de 120 a 20. No hay transferencia porque ambos están y van a bajar. Tenemos que, en el caso del aluminio, que son 200 gramos por su calor específico, y llega a 20 y estaba a 120, restamos las temperaturas, nos da menos 100, y multiplicamos los tres datos. 200 por 0,21 por 100 daría menos 4.200 calorías. Eso es lo que pierde el aluminio de calor al pasar de 120 a 20. Ahora, ¿cuánto pierde el agua? La misma fórmula, sino que ahora son 500 gramos con su calor específico y va a pasar también de 120 hasta 20. Entonces también da menos 100, solamente que ahora es 500 por 1 por menos 100, lo que me daría 50.000 calorías. 500 por 100, 50.000 calorías. Y la pérdida total sería sumar lo que pierde el aluminio con lo que pierde el agua, que serían 50.000 más 4.200, pierde en total 54.200.
Ahora, esta pregunta es un poco más difícil. Y acá sí hay una combinación ya de tres cosas. Ya estamos combinando 0,5 kilogramos de agua que está a 20 grados centígrados con 300 gramos de aluminio que están a 60 y 1 kilogramo de cobre que está a 100. Se mezclan. Y la pregunta es la temperatura final o de equilibrio de la mezcla. Y pues como no hemos trabajado hasta ahora con aluminio, perdón, solamente el aluminio y hierro, y empezamos a trabajar con cobre, acá está el cobre específico del cobre, 0,094 calorías sobre gramo por grado centígrado. Esta pregunta es como la segunda, creo que de ahora, pero ya no hay solamente aluminio y agua, sino que ahora hay aluminio, cobre y agua. Entonces hay tres sustancias y hay dos calientes y una fría, entonces dos van a perder calor y solamente una va a ganar calor. ¿Quién va a perder calor? ¿O quién va a ganar calor? El agua que está a 20 grados centígrados. Entonces sacamos los datos, 0,5 kilogramos de masa de agua, que al pasarlo a gramos sería lo mismo que al comienzo. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, se multiplica 0,5 por 1000, lo que me daría 500 gramos. Está a 20 grados centígrados y su calor específico es de 1, que es porque, pues ya que es agua, ¿no? La segunda sustancia, 300 gramos de aluminio, ya está en gramos, no hay que hacerle nada. Está a 60 grados centígrados, no hay que hacerle nada. Y su calor específico, que lo hemos venido trabajando, es 0,21. Y la otra sustancia es cobre, que es 1 kilogramo de cobre. Para pasar kilogramo a gramo, pues son 1000 gramos. Está a 100 grados centígrados. La temperatura del cobre nos la dieron acá, el calor específico del cobre es este. Y nos piden hallar temperatura de equilibrio. A diferencia del primer ejercicio, aunque aquí es igual, un cuerpo gana y otro cede, aquí ya es diferente. Porque aquí un cuerpo gana y dos ceden. La masa 2, que es aluminio, y la masa 3, que es cobre. Yo puedo dejarlo así o puedo trabajar como dice acá, factoricé el menos. Dejé el menos afuera. Y acá metí entre paréntesis, bueno, entre barritas acá, el calor específico del aluminio y el cobre. Y el que gana entonces va a ser el agua. Aquí hay un pequeño error que se desprecia. Yo podría hacer primero que el aluminio se pone en contacto con el cobre y que el cobre obviamente le da calor al aluminio y queda en alguna temperatura y luego hacerlo con agua. Pero hacerlo directamente pues da un margen de error muy pequeño, entonces no importa mucho el error ahí. Entonces ahora sí cambiamos los datos. Masa del agua 500 gramos, su calor específico pues el que ya conocemos, 1. Temperatura de equilibrio, lo que quiero llegar, y estaba a una temperatura 1 de 20 grados centígrados. A este lado, la masa del aluminio, 300 gramos, su calor específico que es 0,21. La temperatura de equilibrio que quiero hallar, y estaba a 60 grados el aluminio. El cobre, 1000 gramos, su calor específico que nos lo dan acá, lo que quiero hallar, y estaba a 100 grados centígrados. Operando algunas cosas, entonces 500 gramos por 1, y por T me daría 500 T, y 500 por menos 20 me daría menos 10.000 calorías. A este lado dejo el paréntesis todavía ahí para que el signo menos quede después. 30 por 0,21 me daría 63 por T, 63 T. Y el mismo 63 por 60 daría menos 3.780 calorías. A este lado, 1000 por 0,094 me daría 94 por T, pues me daría 94 T, y 94 por 100, 9.400 calorías, y más por menos. Aquí por ahora dejo quieto esta parte, voy a trabajar aquí con 63 calorías y 94 la sumo, me daría 157, y las 3.780 y las 9.400 se suman y me daría menos 13.180 calorías. Voy ahora sí a destruir el paréntesis. Aquí todavía sigue esto quieto. Menos por más menos, quedaría menos 157 T, y menos por menos, más 13.180 calorías. Ahora sí paso las calorías a un lado y las temperaturas de equilibrio a otro. Entonces está restando el 157, lo paso a este lado a sumar. Está restando el 10.000, lo paso a este lado a sumar. Hago las sumas, me darían 500 más 157 me da 657, 13.180 más 1000 darían 23.180, y al pasar a dividir 657 con 23.000,
a este lado me daría 35,28 grados centígrados. Siguiente pregunta es fácil. Siguiente pregunta es fácil. Y la última es difícil porque tiene 4 sustancias, pero esa todavía falta subir un pedazo. Dice, una muestra de 600 gramos de cobre está a 30 grados centígrados. Si se le agregan 2000 joules de calor, ¿cuál es su temperatura final? ¿Cuál es la temperatura final del cobre? Datos. Tengo una masa de 600 gramos, que es de cobre, su calor específico, y está a 30 grados centígrados. Se le agrega calor, o sea que ese cuerpo va a ganar calor. Pero ese calor, entonces, está en joules, hay que pasarlo a calorías. Hace ratico pasamos calorías a joules, ahora estamos pasando joules a calorías. Entonces, aquí una caloría equivale a 4186 joules. Se cancela joules con joules y me daría que para poder pasar joule a calorías debo dividir los 2000 en 4186, lo que me da 0,477 y vatios decimales. Yo uso solamente 3 calorías. Y la pregunta es la temperatura de equilibrio. Entonces tengo que solamente es un cuerpo ahí que está perdiendo, que está ganando calor. Entonces esta es la fórmula de calor específico, de calor, perdón. Ya escrito como delta de T. Y reemplazo. Tengo que va a perder, o va a ganar, perdón, 0,47 calorías. Son 600 gramos de cobre con su calor específico. Y la pregunta es la temperatura final o de equilibrio de esa sustancia. Y la inicial es de 30. Multiplico 60 por 0,094, me da 56,4 por TE, me da TE. Y 56,4 por 30 me da menos 1692. Está restando, pasa a este lado a sumar con las otras calorías. Esa suma pues es muy pequeña, porque estos son decimales apenas. 0,47 es mínimo lo que cambia. Y ahora esto que está multiplicando pasa a dividir. Como se pueden dar cuenta, la división da un cambio mínimo, vean. Que se le agreguen 2000 joules de calor a una barra de aluminio no hace ni que le cambie ni siquiera un grado centígrado de calor. O sea que el problema está pues un poquito mal inventado porque se le agregó muy poquita energía a eso. Esta pregunta pues si ya también se dan cuenta se parece a las anteriores, solamente que eran cuerpos en contacto ganando y perdiendo calor. Aquí solamente es un cuerpo. ¿Cuánto gana o pierde calor? Espera. Bueno, dice un calorímetro de aluminio de 300 gramos contiene 400 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio a 15 grados centígrados. 2 bloques metálicos se ponen en el agua. Uno es una pieza de cobre de 100 gramos de masa a una temperatura de 150 grados centígrados. Y el otro bloque tiene una masa de 120 gramos a 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura de 30 grados, determina el calor específico del otro metal. Masa 1, la del aluminio, 300 gramos. Temperatura 15 grados centígrados. Calor específico del aluminio 0,21. Masa 2, 400 gramos de agua. Temperatura 2, 15 grados centígrados. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Masa 3, la del cobre, 100 gramos a 150 grados centígrados. Calor específico 0,094. Masa 4, 120 gramos. Temperatura 100 grados centígrados y la que nos piden ayer es el calor específico. Entonces aquí es un problema de calor de equilibrio térmico. Un cuerpo gana calor, otro cede, pero en este caso 2 cuerpos ganan calor y 2 cuerpos ceden calor. Gana el agua y el aluminio y ceden el cobre y el otro metal que desconocemos su calor específico. Entonces tenemos las fórmulas en términos de temperatura de equilibrio y procedemos a reemplazar 300 gramos de agua por 0,21 por 30 que es el equilibrio menos 15 que es la temperatura del aluminio por 400 gramos de agua por 1 que es su calor específico, 30 el equilibrio y 15 la temperatura a la que se encontraba el agua. En este caso el cobre tenía 100 gramos, su calor específico es 0,094 que es este que está acá, 30 grados centígrados menos 150 que es su temperatura a la que se encontraba y 120 gramos de un metal que no sabemos qué calor específico es, está a 30 grados centígrados y se encontraba a 100. Aquí hacemos las siguientes operaciones: 300 gramos por 0,21 da 63, restamos 30 de menos 15 y darían 15 grados centígrados.
400 gramos por 1 da 400 y 30 menos 15 daría 15. 100 gramos por 0,94 daría 9,4. Restamos 30 de 150, nos da menos 120. Y 120, por calor específico que no conocemos, serían 30 menos 100, me daría menos 70. Ahora, 63 por 15 me daría 945 calorías. Y 400 por 15 me daría 6000 calorías. 9,4 por 120 me daría 1128 calorías. Y 120 gramos por 70 me daría menos 8400 gramos por grado centígrado. Sumamos estas calorías, 945 más 6000 me daría 6945. Menos por menos me daría más y menos por menos me daría más. Paso a restar los 1128 ya que están sumando. Y dejo acá todas las calorías. Esta resta me daría 5184 igual a 8400 gramos por grado centígrado. Paso a dividir los 8400 y al dividir 5187 en 8400 me daría 0,617, que sería el calor específico del metal que desconocemos.